Normas de ciencias sociales con índices de rendimiento. C. Cambio y continuidad de ideologías políticas, constituciones y comportamiento político. 1. Evaluar los diferentes sistemas y funciones gubernamentales. Ejemplos. A. Explicar los conceptos principales de la democracia expresados en la Declaración de la Independencia y cómo formaron el gobierno y la cultura de los Estados Unidos. B. Comparar los artículos de la Confederación y la Constitución de Estados Unidos y los diferentes puntos de gobernabilidad que representan. C. Distinguir entre diferentes sistemas de gobierno como fascismo, socialismo y comunismo y dar ejemplos de cada uno. D. Explicar las diferencias entre los sistemas de gobierno de Estados Unidos y otros países, por ejemplo, Canadá, el Reino Unido, China. 2. Evaluar cambios en las funciones y estructuras de gobierno a través del tiempo. Ejemplos. A. Explicar cómo principales eventos históricos como guerras y movimientos sociales y políticos han afectado las funciones y estructuras de gobierno. B. Analizar cómo desarrollos económicos y tecnológicos han cambiado la función y estructura de gobiernos. C. Definir y explicar varios cambios a la Constitución de Estados Unidos en respuesta a movimientos políticos y sociales. D. Examinar los efectos de resoluciones judiciales de Estados Unidos en el movimiento por los derechos civiles en los últimos 150 años. E. Analizar la formación y el papel de los principales partidos políticos en la historia de Estados Unidos. F. Considerar hasta qué punto acontecimientos políticos influyen en nombramientos y resoluciones de la Corte Suprema. 3. Explicar y analizar la importancia de participación cívica. Ejemplos. A. Identificar 3 ejemplos de actos extraordinarios de la responsabilidad cívica en la historia estadounidense y evaluar sus impactos en la cultura americana. B. Explicar por qué altos niveles de participación cívicas son esenciales en sociedades democráticas. C. Examinar el descubrimiento y impacto de la desobediencia civil en distintas sociedades y diferentes momentos históricos. D. Cambio y continuidad de sistemas y procesos económicos. 1. Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de diferentes sistemas económicos. Ejemplos. A. Examinar el papel del sistema de libre empresa en la economía de Estados Unidos y su impacto general en la cultura americana. B. Comparar y diferenciar la economía tradicional planificada de mercado y dar ejemplos de las fortalezas y debilidades de cada una. C. Explicar la influencia del mercantilismo en las prácticas europeas de colonización y analizar su influencia en el desarrollo de las colonias americanas. D. Identificar y evaluar ejemplos de la intervención del gobierno en el mercado que pretende tratar falla del mercado. E. Describir cómo la Bolsa de Nueva York funciona y el papel central que desempeña en la economía de Estados Unidos. 2. Analizar las funciones, estructuras básicas de la economía internacional. Ejemplo. A. Explicar cómo cambios en la situación económica de un país afecta a su tasa de cambio y sus relaciones comerciales con otros países. B. Analizar el impacto del libre comercio entre países, examinando no solo sus efectos económicos, sino también culturales y políticos. C. Explicar las funciones de organizaciones económicas internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. E. Cambio y continuidad de grupos sociales, organizaciones cívicas, instituciones y sus interacciones. 1. Identificar a los diferentes grupos sociales, por ejemplo, sociedades, organizaciones religiosas, y examinar cómo se forman y cómo y por qué se sostienen.
Ejemplo: A. Identificar a los menos 3 grupos sociales u organizaciones cívicas en su comunidad y analizar el papel que desempeñan en la formación de relaciones sociales, valores públicos e identidad personal. 2. Definir el concepto de socialización y analizar el papel que la socialización juega en el desarrollo y el comportamiento humano. Ejemplos: A. Identificar los agentes principales de socialización y cómo influyen en la integridad individual. B. Analizar cómo la cultura popular, por ejemplo, cine, televisión, música, forman actitudes públicas. 3. Analizar cómo las instituciones sociales, por ejemplo, el matrimonio, familia, iglesias, escuela, funcionan y satisfacen la necesidad en la sociedad. Ejemplos: A. Analizar cómo universidades americanas han desempeñado un papel central en la formación de la cultura americana y su carácter. B. Comparar y diferenciar las funciones actuales de instituciones religiosas en los Estados Unidos con esas de otras partes del mundo. C. Comparar y diferenciar el papel de la familia en diferentes culturas. 4. Identificar y evaluar las fuentes y consecuencias de conflictos sociales. Ejemplos: A. Identificar y analizar cómo diferentes valores religiosos han inducido conflictos sociales en diferentes regiones del mundo. B. Explicar cómo gobiernos modernos han intentado reducir el conflicto social y evaluar la eficacia de estos esfuerzos. 4. F. Destreza para resolver problemas y tomar decisiones. 1. Utilizar variedad de herramientas de investigación y análisis para explorar cuestiones o asuntos a fondo y como imparcialidad. Ejemplos: A. Diseñar un proyecto de investigación que analiza distintos puntos de vista sobre un tema polémico actual como el cambio climático global. B. Utilizar ambas fuentes primarias y secundarias para desarrollar una presentación en grupo que analiza las causas de la guerra civil de los Estados Unidos desde ambas perspectivas de residentes del norte y el sur. C. Utilizar ambas fuentes primarias y secundarias para analizar las acciones de Abraham Lincoln para terminar la guerra civil y restaurar la unidad nacional. D. Reunir y presentar imágenes visuales, por ejemplo, fotografías, pinturas, ilustraciones, que exponen la evolución de actitudes hacia la mujer en la cultura americana y analizar esos cambios. E. Utilizar mapas y gráficos para comparar niveles de desarrollo económico y niveles de vida en varios países y proponer razones por cualquier discrepancia. 2. Analizar asuntos éticos en contextos históricos, culturales y sociales. Ejemplos: A. Examinar cambios de convicciones éticas americanas a través del tiempo con respecto a la expresión de puntos de vista sobre la raza, la etnia y el género. B. Identificar y evaluar las puntas éticas en circunstancias profesionales como en el ejercicio de la abogacía y la investigación médica. C. Evaluar cómo la ciencia y la tecnología han surgido inquietudes sobre cuestiones éticas como el derecho a la privacidad. D. Identificar una organización nacional o una institución que intenta promover el comportamiento ético y analizar su éxito e impacto.